Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a estas CIPAs, réplica de CIPAs del día de hoy. Recuerden que estamos en la fase 4, uso de enfoques de la investigación científica, métodos y técnicas. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Rincón Coral, docente medio tiempo BIDER en el CEAT Fusagasugá y estoy acompañando esta réplica de la CIPA en la zona Orinoquía, Amazonía. Habiliten micrófonos, habiliten cámaras. Muy buenos días para todos. Buenos días, Buenos profe. días. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente. En la fase 4, usos de enfoques de la investigación científica, los métodos y las técnicas. Esto fue generado a través de la red de docentes de fundamentos y generalidades de la investigación para el año 2025. Lo primero que debemos de tener en cuenta en ese periodo académico es la agenda. Esa agenda puntualmente ustedes la encuentran directamente en el aula virtual y es conveniente que siempre la estén revisando. En este aspecto tenemos el nombre de la actividad. Recuerden que esta es la fase 4, el uso de enfoques de la investigación científica, métodos y técnicas. Está puntualmente la descripción de la actividad, está el tipo de actividad que en fundamentos y generalidades de la investigación se maneja de manera independiente. Es decir, que cada estudiante es responsable del desarrollo de la actividad y subirla en los entregables correspondientes. Esta actividad el día de hoy tiene un valor de 125 puntos, que ahora les voy a compartir la rúbrica de evaluación para que tengan en cuenta esos ítems de valoración y poder tener un puntaje mucho más elevado. La actividad inició desde el 11 de junio del año 2025 y esta actividad finaliza el 7 de julio del 2025. Aquí, es decir, que tenemos más o menos unos 20 días para el desarrollo de la actividad. Recuerden que también está habilitado el foro de la fase 4 y es conveniente que ustedes dejen su registro en este foro como avance del desarrollo de la actividad. Este foro para esta fase tiene un peso dentro de ese valor evaluativo del puntaje correspondiente, que ya lo revisaremos puntualmente. Cuando ustedes hagan la entrega, no esperen hasta las 11:55 de la noche del 7 de julio para subir el adjunto o el archivo adjunto. Tienen 20 días para que puedan ir desarrollando la actividad, colocando los aportes en el foro, entregando la actividad y de esta manera cuando llegue el 7 de julio no tendríamos inconvenientes con respecto a las entregas. Los diferentes tutores van a tener un espacio desde el 8 de julio hasta el 14 de julio para revisar esas entregas, darle la valoración correspondiente y de esa manera obtener ese puntaje. Recuerden que esta fase tiene un valor de 125 puntos. El resultado de aprendizaje es aplicar las diversas formas de comunicación de manera efectiva y en diferentes audiencias de la iniciativa de investigación. Esto desarrollado mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Al lado derecho, ustedes van a encontrar, bueno, se ve acá en la pantalla lo que es el póster. Aquí hay un póster que tiene que ver con esa iniciativa de investigación que estamos haciendo, esa potencialidad que ustedes encontraron en sus territorios y que han venido desarrollando las primeras 3 fases del curso Fundamentos y Generalidades de la Investigación. Aquí tenemos el bosquejo. Esto es un anexo que está dentro del aula virtual y es conveniente que lo trabajen sobre él. Tenemos acá, la actividad consiste, primero, hay que realizar los siguientes aportes de manera individual en el foro de discusión sobre la fase 4.
Hay que escribir el título de la iniciativa de investigación. Recuerden que ese título de la iniciativa de investigación en la fase 2 y en la fase 3 tuvo un valor de puntaje en la valoración final. Es conveniente que revisen si sus tutores les dejaron algún tipo de retroalimentación con respecto a la creación de ese título. Recuerden que ese título de la iniciativa de investigación debe mencionar el territorio. Ese título debe estar bastante asociado con el objetivo general y ese mismo título debe estar relacionado con la pregunta de investigación. En las tres se debe mencionar el territorio en el cual nosotros estamos llevando a cabo ese tipo de investigación. Van a seleccionar el método para su iniciativa de investigación y esto lo van a hacer en forma de comentario allá en el foro de discusión sobre la fase 4. Van a justificar brevemente ese método seleccionado de la iniciativa de investigación. En las siguientes diapositivas voy a presentarles en qué consisten esos métodos para que ustedes puedan seleccionar y de esa manera poder hacer la justificación corta porque van a seleccionar el método correspondiente. Se describe de igual manera la metodología a desarrollar para esa iniciativa de investigación. Aquí nos indican que en el foro hay que seleccionar máximo 3 variables o categorías que permiten dar cumplimiento a los objetivos de la iniciativa de investigación. Si bien ustedes plasmaron un objetivo general y la idea es que por lo menos, bueno, máximo 3 objetivos específicos deben tener en sus documentos. Esos 3 objetivos específicos van a ayudar a que realmente el objetivo general llegue a cumplirse. Para ello, también van a escribir en el foro los instrumentos de recolección de datos o de la información en coherencia con las variables y las categorías definidas. Y también en las próximas diapositivas vamos a revisar en qué consiste cada una de ellas. Como estoy compartiendo pantalla en ese momento, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden habilitar micrófono y hacer la socialización. De lo contrario, pues revisaría en el foro, en el chat, si de pronto hay algún otro mensaje por parte de ustedes. Otro punto que es bastante importante es relacionar el semillero de la investigación de su programa o escuela, en donde podría desarrollarse esa iniciativa de investigación. Recuerde revisar la información que está disponible y eso lo hacemos desde el portal institucional Vida Académica Investigación Semilleros de Investigación. Aquí paro un momento. Voy directamente aquí a la página de la UNAT y lo revisamos. Nos dice que debo revisar donde es vida académica y en vida académica seleccionar investigación. En investigación bajo la pantalla y encuentro la parte donde dice semilleros. Esos semilleros son los que están habilitados en ese momento o son parte de la Universidad Nacional abierta de distancia y cuentan con el aval precisamente como para tener nuevos semilleristas. Aquí la intención, la guía nos está diciendo que debemos seleccionar, no nos está diciendo que nos debemos postular al semillero. Teniendo en cuenta esa iniciativa de investigación, ustedes van a buscar de estos semilleros que están actualmente, cuál se asociaría con su iniciativa de investigación. Eso lo podemos realizar de pronto con una palabra clave. Si pongamos acá, a ver, psicología. Y aquí nos muestra los diferentes semilleros que existen en torno a este. Voy a revisar este, dice exploraciones en psicología y emprendimiento. 13 de agosto 2025. Y va lo siguiente. Esta es la información que ustedes deben copiar y pegar allá en el foro. Entonces van a seleccionar ese semillero que dice exploraciones en psicología y emprendimiento.
está el código, está el acrónimo, el responsable del semillero, la fecha, la sede, el campus, zona Bogotá, Centro Cundinamarca, la unidad académica responsable, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, esto es de la escuela EXAC. Ahí ustedes tienen que seleccionar ese semillero de acuerdo a la escuela. Es lo que nos indica ahí la guía. Ya si quieren revisar, pueden mirar lo que es la misión del semillero. En este caso nos está diciendo que brinda un espacio formativo que cultiva competencias investigativas desde la psicología del emprendimiento, promoviendo la creación de conocimiento que contribuya significativamente al desarrollo integral del ser humano y al fortalecimiento de las comunidades locales y regionales. Si ustedes ven que ese semillero se amolda a esa iniciativa de investigación, pueden seleccionar pueden seleccionarlo. Recuerden que aquí es seleccionar toda esta información que tenemos, la copiamos y la tendríamos en, en el foro, como lo dice la guía. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Bueno, entonces continuamos acá. ¿Qué más tenemos? La actividad correspondiente a la fase 4 nos dice en un segundo punto que hay que construir un póster que sintetice los elementos claves de la iniciativa de investigación. Esto hay que tener en cuenta que ese póster o ese modelo del póster se encuentra en el anexo 5 y se llama póster de la iniciativa de investigación. En el tercer punto nos indica que hay que consolidar el anexo 5, el póster. Cuando hablamos de consolidar es porque son actividades que ya hemos venido trabajando previamente. Posiblemente tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Les recuerdo, tengan en cuenta las retroalimentaciones de sus tutores para ir adelantando o corrigiendo en el camino. Este anexo 5 del póster de la iniciativa de investigación debe ser presentado en formato PDF, pero hay que tener en cuenta que se sigue cada una de las pautas establecidas para su elaboración. Aquí voy puntualmente al campus virtual. Aquí lo tenemos. Aquí está. Fundamentos y generalidades de la investigación. Le voy a abrir y voy a la parte inferior de momento intermedio. Aquí selecciono fase 4. Aquí ustedes encuentran desde el primer momento lo que es la guía de aprendizaje, los contenidos y referencias bibliográficas, el foro de discusión o socialización, que es importante en esta fase participen activamente, y finalmente el espacio para entregar el póster. En la guía de aprendizaje fase 4, al ingresar ahí, vamos a encontrar el anexo 5. Aquí le doy clic y automáticamente me descarga. Este anexo 5 está en un documento de Word. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, este formato ya está establecido. Lo que debemos hacer es cambiar los datos por los datos correspondientes de cada uno de su iniciativa de investigación. Aquí iría el título. Tengan en cuenta lo que les dije. Ese título debe estar de acuerdo a lo que se vio en la fase 2 y en la fase 3 con respecto a la creación del objetivo general y la pregunta de investigación. Ese título va acá. Es importante que en el título se mencione el territorio en donde se está haciendo precisamente esa investigación. Nombre del estudiante, el programa académico que está entre paréntesis, aquí ustedes colocan el programa académico. Esta es la materia, Fundamentos y Generalidades de Investigación y la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. La introducción, aquí nos dice que hay que pegar el muro territorial. Ese muro territorial lo hicimos en la fase 1, ¿cierto? Ahí ustedes hacen una captura de pantalla, la recortan y la colocan en esta introducción.
Los objetivos es copiar y pegar textualmente esos objetivos consolidados que se desarrolló en la fase 3. Va el objetivo general y tenemos el espacio para 3 objetivos específicos, que eso se estableció que máximo eran 3. Ahí los tienen. La justificación dice que en esta sección se debe resumir la justificación de su iniciativa de investigación considerado o lo que se entregó durante la fase 3. Es copiar y pegar esa justificación. Si ustedes ven que este espacio no es suficiente para la justificación, entonces vamos a hacer un resumen de esa justificación. No nos están diciendo la cantidad de palabras, pero debemos tener claro que la justificación debe dar cuenta a lo que se está proponiendo en esa iniciativa de investigación. Aquí nos dice que hay que hacer una captura de pantalla de la cartografía territorial digital. Esto fue un entregable que tuvimos en la fase 2. Esa cartografía territorial, de igual manera, si el tutor les hizo algún tipo de retroalimentación para mejorar la entrega, desarrollarlo y hacerlo acá. Se hace la captura pantalla de la cartografía y lo adjuntamos ahí, en este espacio. Aquí tenemos un espacio para el problema. Dice que en esa sección se debe resumir el planteamiento del problema de su iniciativa de investigación y eso también lo desarrollamos en la fase 3. Aquí la indicación dice, hay que resumir ese planteamiento del problema. Y puntualmente vamos a pegar, copiar y pegar textualmente la pregunta de investigación que se construyó en la fase 3. Ahí tenemos luego la matriz de compromisos, que simplemente es pegar esa matriz de compromisos que desarrollamos durante la tercera fase. Y finalmente colocamos las referencias de los artículos eh, consultados en la fase 3. Esa referencia, recuerden que va con normas APA séptima edición y es conveniente que ya los tengan desde la entrega de la fase anterior. Con esto tendríamos puntualmente lo que es el póster de esta iniciativa de investigación. Les hablo acerca de eso. Aquí tengo una carpeta, o hagámoslo desde el aula más bien. Para que ustedes tengan en cuenta también lo que se les va, bueno, aquí está la guía, para que tengan en cuenta de cuál es la cantidad de puntaje que la rúbrica de evaluación les está dando para esta fase 4. ¿Sí? La intención es que ustedes alcancen el más alto puntaje de esa rúbrica de evaluación. ¿Cómo se hace? Entonces, entramos puntualmente en la parte donde va la entrega. La entrega dice que tenemos 16 días con 13 horas, pero no vamos a dejar hasta el último momento para subir la actividad. Aquí tenemos la rúbrica de evaluación. Le doy clic y vamos a verlo. La rúbrica de evaluación de esta entrega, que tiene un valor de 125 puntos, únicamente me va a valorar 2 criterios. Aquí tenemos que en la fase 4, uso de enfoques de la investigación científica, métodos y técnicas. El elemento, aquí está el resultado de aprendizaje, el tipo de actividad independiente y el puntaje, 125 puntos. El primer criterio de evaluación es la participación en el foro de discusión o en el foro de socialización. Dese cuenta que este criterio tiene un valor dentro de esos 125 puntos, 65 puntos. Entonces, es conveniente que ustedes hagan sus aportes en el foro de la fase 4, ya que aquí prácticamente estamos hablando de la mitad del puntaje, además del póster. Para tener el nivel alto, es decir, para alcanzar 65 puntos en solo este criterio, el estudiante debe lograr la participación en el foro de discusión de la fase 4. Se debe evidenciar el aporte en cada uno de los ítems y en coherencia con la necesidad o potencialidad priorizada. Tengan en cuenta el método, la justificación del método, la metodología,
las variables, las categorías y los instrumentos de fuentes de información y la identificación del semillero. Es sencillo, simplemente ustedes van desarrollando esa actividad en un documento de Word y luego lo que hacen es copiar y pegar eso en el foro. O pueden colocar en el foro, estimados tutor, compañeros, adjunto un documento de Word con mi participación en el foro. Si consideran que el espacio del foro no es tan suficiente para todo lo que se está desarrollando en la actividad. Tener en cuenta esa valoración, alcanzarán el nivel alto que dice que va entre 52 y 65 puntos. El segundo criterio de evaluación que nos muestra la rúbrica tiene que ver con la presentación del anexo 5, es decir, con la creación del póster, como se los indiqué anteriormente. Este criterio de valoración tiene un valor de 60 puntos. 60 puntos, para que ustedes alcancen ese mayor puntaje, deben lograr consolidar la información requerida en este anexo, asegurándose de completar todos los parámetros establecidos según las directrices proporcionadas. Eso incluye registrar de manera precisa los diferentes elementos de las fases anteriores, respetando estrictamente el formato indicado. Para llegar a los 60 puntos, dice que si cumple con este nivel alto, entre 48 y 60 puntos. Esa sería nuestra rúbrica de evaluación. Entonces, aquí en las manos de ustedes está obtener esos puntajes o llegar hasta 125 puntos. Recuerden, y voy a ser muy insistente en ese punto, participen en el foro. Hagan los aportes correspondientes de esa investigación considerando los aspectos que nos están solicitando para la valoración de este puntaje establecido en la rúbrica. De esa manera, voy a continuar acá con la presentación. Listo, entonces ya hemos consolidado la información correspondiente, copiar y pegar, hacer las capturas correspondientes para el anexo 5 del póster. Aquí, para el desarrollo de esta actividad, nos sugieren unos pasos. Estos pasos son en total 8 pasos. El primer paso, como ya les mostré, nos dice que hay que ingresar al entorno de aprendizaje y evaluación, explorar los diferentes referentes bibliográficos que le permiten reconocer elementos conceptuales relacionados con la construcción de las iniciativas de investigación. En el segundo paso, hay que seleccionar uno de los 3 métodos de investigación. Estos se relacionan con el enfoque que usted le quiere dar a esa necesidad o a la potencialidad priorizada para su territorio. Y se tiene en cuenta lo que hicimos y desarrollamos en la fase 3. Este método de investigación es cualitativo, cuantitativo o si utiliza los dos, mixto. En el paso 3 nos muestra que hay que justificar el método de investigación seleccionado. Es decir, que aquí hay que considerar la razón por la cual ustedes han seleccionado ese método de investigación. En el paso 4 se describe en un máximo de 200 palabras cómo desarrollaría metodológicamente la iniciativa de investigación. En este punto, sí nos están dando un rango hasta 200 palabras para que se pueda hacer esa descripción de la iniciativa de investigación. Aquí encontramos 3 ejemplos de este paso 4. Son máximo 200 palabras. El primer ejemplo me dice, la iniciativa de investigación contempla el uso de plantas de maíz que serán sometidas a diferentes concentraciones de fertilizante nitrogenado, 30, 40 y 50 kilogramos durante la fase de floración. Otra descripción del desarrollo metodológicamente de la iniciativa de investigación está en el ejemplo 2. La iniciativa de investigación buscará hacer una inmersión en la comunidad indígena Wayuu,
en donde se recolectará información de la dinámica social, económica, ambiental y productiva. Para tal fin, se contemplará como población a los indígenas entre los 25 y 50 años que lleven a cabo actividades en los diferentes ejes de desarrollo de planes de vida del resguardo. Este ejemplo nos muestra mucho mejor la descripción, lo que se va a desarrollar durante toda esa metodología. El tercer ejemplo nos indica que la iniciativa de investigación se enfocará en analizar la tendencia del precio del café durante los últimos 10 años. Para tal fin, se estudiarán dinámicas de fluctuación, los factores incidentes y los países que mayor demanda generan en ese producto. Son los tres ejemplos que nos muestran del paso 4 sobre cómo desarrollar metodológicamente la iniciativa de investigación. Voy a revisar acá si hay. Profe, una pregunta. ¿El título es el que se dio en la fase 3? Así es. El título es ese que se hizo en la fase 3. Teniendo en cuenta, ahora vamos al paso 5, hay que tener en cuenta los objetivos de la iniciativa de investigación. Se seleccionan tres variables y esas variables también se conocen como categorías que estén en coherencia con ese método de investigación seleccionado. Aquí nos muestra que hay una tabla, se listan los ejemplos, variables, las categorías y sirven como referentes para esa iniciativa de investigación. Tenemos aquí diferentes variables y categorías. Habla de la altura de las plantas, el número de hijos, el nivel de escolaridad, los grupos etarios. También nos muestra la percepción de pobreza y cuál sería como la tasa de natalidad en un país determinado. En el paso 6 hay que describir brevemente una técnica o método para la recolección de datos o la información de cada una de las variables y o categorías definidas. Aquí más de uno de los entregables que he venido revisando están listando todos los métodos que existen en cualquiera de las categorías cuantitativa y cualitativa para obtener datos o para hacer la recolección de información correspondiente. Es importante, sí, que ustedes conozcan toda la parte teórica, pero también que indiquen cuál sería esa recolección de datos que van a desarrollar. Aquí tenemos en la tabla 3, nos muestra los ejemplos de técnicas o métodos para variables y categorías. Nos muestra el número de especies vegetales, la percepción de cambio climático, la salinidad del suelo y la calidad del servicio. Y la técnica y método nos muestra que es observación, grupo focal, cuantificación con conductímetro o entrevistas. Si yo voy a tener ese acceso a la población o acceso a una muestra de la población, tengo que mirar cuál sería mi técnica y método más apropiado para la consecución de los datos correspondientes. No solamente se trata de mencionar en qué consiste una entrevista, mencionar en qué consiste un grupo focal, mencionar cómo es una observación. No, sino que también ustedes identifiquen cuál de esas técnicas o métodos podrían desarrollar en sus iniciativas de investigación. El paso 7 nos indica de elegir ese semillero de investigación que pertenezca a la escuela académica en la que se encuentra el programa que usted cursa en la Universidad Nacional abierta y a distancia, y en donde usted considere que se podría desarrollar su iniciativa de investigación. Es bastante importante que ustedes revisen en este momento que tengan acceso a esa parte. Acá. Ingresan a la universidad, al portal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en vida académica van a encontrar investigación. ¿Todos tienen acceso a la investigación, a esa pestaña? Bueno, Sí, y señor. ahí, listo. Ahí abajo van a encontrar los semilleros y ya les expliqué cómo deben seleccionar
el semillero de acuerdo a su escuela. Con respecto a la información que nos dicen que hay que copiar y pegar. ¿Listo? Analizando obviamente la misión y visión o los objetivos propiamente de ese semillero. Aquí, sin embargo, voy a dejarles en el chat el enlace. Ok, quedó investigación. Sí. ¿Qué más tenemos acá? Los métodos de investigación. Los métodos de investigación es cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a realizar o cómo se va a hacer esa iniciativa de investigación que hemos propuesto para los territorios. Los métodos de investigación son las estrategias, procesos o técnicas utilizadas para el análisis de la recolección de datos para evidenciarlas con el fin de descubrir una información nueva. También se hace con el fin de crear un mejor entendimiento en algún tema en específico. Hablamos que esas técnicas son coherentes con la orientación de una investigación y el uso de determinadas herramientas. Esto junto permite la obtención de un producto o resultado en particular. En este caso, nosotros queremos que se haga la presentación en forma de un póster. Los tipos de métodos de investigación. Les hablaba al principio que hay un método cuantitativo, hay un método cualitativo o podemos utilizar los dos y eso se llamaría el método mixto. En la parte del método cuantitativo se utiliza la intervención de datos cuantificables o numéricos. Aquí siempre hablamos de cantidades y se trabaja cuando tenemos una población bastante grande. Aquí, cuando tenemos una población muy grande, lo que debemos desarrollar esa, esa cuantificación es de acuerdo a la muestra, pero la muestra debe ser representativa para poder proyectar eso hacia la propia población. Los datos generalmente son jerarquizados. Siempre en la parte del método cuantitativo va a ser medible, siempre se va a categorizar y esto ayuda precisamente a un análisis estadístico. Aquí se descubren diferentes patrones, se llega a la relación y se puede llegar a realizar generalizaciones. Como vamos de lo particular, lo llevamos hacia lo general. Es decir, como estamos en la muestra, lo llevamos a la población. El método cualitativo, a diferencia del anterior, solo busca las causas de los fenómenos, pero eso lo hacemos con interpretación de los sujetos. Es decir, que en este método cualitativo permite que el investigador obtenga un mejor entendimiento de procesos complejos, de interacciones sociales o de fenómenos culturales. Aquí la recolección de los datos se hace a través de datos de experiencias, es decir, lo que han vivido estas personas, los comportamientos que pueden llegar a tener y el significado que los individuos proporcionan para ese tipo de investigación. Generalmente hablamos de cualidades y esas cualidades no podría llegar a tener una medición cuantitativa. En cuanto a la parte cualitativa, lo que podemos desarrollar es diferentes tipos no medibles, pero sí se podría llegar a establecer algún tipo de porcentaje. Esto ya si lo requiere como tal la investigación para la presentación de datos correspondientes. Tenemos los métodos mixtos. Aquí hay una investigación mixta en cuando integra a la investigación cuantitativa como también entrega a la medición cualitativa. Es decir, que utilizamos los dos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Esto nos va a dar una aproximación mucho mayor que se combina y se analizan los datos. Esos datos estadísticos vistos desde una perspectiva contextualizada a un nivel mucho más profundo. Dentro de esos métodos de investigación o tipos de métodos de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto,
También encontramos lo que son las variables y las categorías. Las variables son características, propiedad o condición que puede tomar diferentes valores y que es el objeto de estudio en una propuesta de investigación. Em, Permítame un momento. Listo, ya volví. Tenemos entonces que esa variable son las características que se llegan a tener en cuenta para el tipo de la investigación. Las variables pueden medirse, pueden ser manipuladas, se pueden llegar a clasificar y esas son fundamentales para formular una hipótesis. Y también son importantes para analizar todo lo correspondiente a lo que tiene que ver con ese estudio en particular. Los tipos de variables también los contamos como cuantitativas y cualitativas, es decir, que en la parte cualitativa se describen lo que son esas cualidades o esos atributos, pero que no se pueden medir numéricamente. ¿Sí? Nos muestran ejemplos del género, el color de ojos, el nivel de satisfacción, que son propiamente cualidades de el ser humano. Sin embargo, entonces no tendría una medición cuantitativa, ¿sí? Yo no puedo determinar qué, o en porcentaje, digamos, en este caso nos muestra el color de ojos. Entonces, el color de ojos de las personas, ¿en qué porcentaje podría llegar a ser esa medición? Y son datos que realmente, teniendo en cuenta el tipo de investigación, no van a ser relevantes obtenerlos. En la parte cuantitativa, aquí se expresan los valores numéricos y pueden medirse. Nos muestra que el ejemplo es la edad, el peso, los ingresos y de alguna manera eso sí podría llegar a tenerse en cuenta en nuestro tipo de investigación que se está desarrollando. La categoría es cada una de las opciones, niveles o clases en las que se agrupa una variable, especialmente cuando es cualitativa o se agrupa en rangos y esas categorías permiten organizar los datos para el análisis. Ejemplo, la variable nivel educativo. Entonces tenemos 5 categorías: primaria, secundaria, bachillerato, universidad y después de la universidad, posgrados. De esa manera podrías mirar ese nivel educativo. ¿Cómo piensan las personas en un nivel de primaria, secundaria, bachillerato, universidad? O cómo es el comportamiento o dependiendo si es el uso de algún producto o algún servicio, el rango de este nivel educativo puede llegar a ser significativo o no. En la recolección de información, esas son la selección de fuentes que yo puedo llegar a tener con respecto al origen. También esa recolección de información tiene que ver con respecto a la capacidad económica. Cuando tenemos, digamos, enfrentamos una investigación ya real en la parte del entorno real, le pagan a los investigadores precisamente para que obtengan unos mejores datos en esa recolección de información. Tenemos que las técnicas seleccionadas de recolección de la información y las características son recursos que permiten extraer información de diferentes fuentes, tales como primarias y secundarias. Las fuentes primarias son imágenes, documentos o personas que nos brindan la información de manera directa, donde ocurre el problema bajo estudio.
Aquí esa fuente primaria, como es el contacto directo hacia una persona que directamente está afectada o directamente se puede intervenir con respecto a nuestra idea planteada en la investigación, lo realizamos con entrevistas, con observación, puedo darle, hacer una conversación con esta persona que nos cuente su historia y todo esto lo vamos documentando. Las fuentes secundarias son documentos, imágenes, videos que ya existen y que se obtienen de la información organizada luego de haber hecho la consulta. Es decir, que ya existen videos, ya existen fórmulas, ya existen imágenes, ya alguien vino a investigar sobre esta problemática, dejó un avance, dejó algo que yo pueda seleccionar o pueda consultar con respecto a esa fuente secundaria. Esta recolección de información es el proceso mediante el cual se obtienen los datos necesarios para responder a la pregunta de investigación. Se pueden utilizar diferentes métodos y técnicas, dependiendo el tipo de estudio y la naturaleza de las variables. Voy a revisar acá el chat si hay algo. Los métodos de recolección de información son los enfoques generales que guían a esa recolección de datos y estos se clasifican en el método cualitativo, en el método cuantitativo y en el método mixto. Como hemos venido eh, revisando en esa socialización, el método cualitativo explora fenómenos desde una perspectiva descriptiva e interpretativa, enfocándose en significados y experiencias. Recuerden, cualitativos tiene que ver con cualidades. En el método cuantitativo, aquí se recogen datos numéricos y busca relaciones estadísticas entre variables. Este método cuantitativo habla de la parte numérica. Y el método mixto combina esas dos técnicas, tanto la cualitativa como la cuantitativa, para obtener una visión más compleja o más completa de este fenómeno que se está estudiando. Tenemos que las fórmulas o las técnicas de recolección de información cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas, tenemos en cuenta la entrevista, la observación, los grupos focales, el análisis documental. Cuando son técnicas cuantitativas, vemos que las encuestas y cuestionarios, en ese caso, las preguntas están estructuradas y las respuestas son medibles. Los experimentos, la manipulación de las variables en cuanto al entorno, pero esto lo controlamos para tener un mejor análisis de cuáles son las causas y luego cuáles son los efectos. El análisis de la base de datos, aquí se revisan los datos que ya existen. Eso se hace en registros oficiales o si alguien ya ha venido haciendo algún tipo de investigación parecida en nuestro territorio. Cada técnica se debe elegir según los objetivos del estudio. También se debe elegir teniendo en cuenta el tipo de datos requerido y, como les decía al principio, el recurso disponible. Recuerden entonces, tenemos las técnicas cuantitativas y las cualitativas. Aquí tenemos el ejemplo para recolectar información en una encuesta. Aquí nos dice, la encuesta es el tema de investigación, el uso de redes sociales en adolescentes. Técnica, encuesta con preguntas cerradas a 500 estudiantes. Ejemplo de pregunta, ¿cuántas horas al día usas TikTok? Y nos da las opciones para que sea cuantitativo. Menos de una hora, de 1 a 3 horas o más de 3 horas. Es decir, que limita a que solo tiene esas 3 opciones de respuesta y de esa manera va a ser mucho más fácil cuantificarlo. Si de los 500, ¿cuántos seleccionaron menos de una hora? De los 500 estudiantes entrevistados, ¿cuántos seleccionaron entre 1 y 3 horas? Y dentro de este grupo de estudiantes,
cuántos han seleccionado más de 3 horas. De esa manera puedo tener un valor exacto sobre los 500. Las respuestas 1, 2 y 3 al final me debe sumar los 500 estudiantes. En el ejemplo del experimento, tenemos que el tema de investigación es la influencia de la música en la concentración. La técnica es mirar un grupo de estudiantes que resuelve ejercicios matemáticos con música y otro grupo de estudiantes que va a resolver el ejercicio matemático sin música. Aquí, este experimento me permite tener la capacidad de identificar estas dos diferencias. A este grupo de estudiantes voy a darles que desarrollen unos ejercicios matemáticos, pero van a tener música de fondo. Esto tiene que ver con el experimento que se está observando con respecto a la concentración. Y el otro grupo, voy a darles los mismos ejercicios de desarrollo de matemática, pero en este caso no van a tener ningún sonido de fondo o música de fondo para resolverlos. El ejemplo de medición, aquí se compara el tiempo y la precisión de las respuestas en ambos grupos. Sí, eso tendría que ver, porque nosotros, varias personas nos han dado a conocer que la concentración la pueden llegar a tener cuando escuchan música o teniendo un ruido de por medio. O hay personas que efectivamente para concentrarse necesitan un silencio absoluto. Otro ejemplo que nos da la guía nos muestra el ejemplo de análisis de bases de datos. Aquí el tema de investigación dice que la relación entre el nivel de ingresos y el acceso a la educación superior. La técnica se analizan las estadísticas gubernamentales sobre los ingresos familiares y las matrículas efectivas en la vida universitaria. Aquí entonces, ¿yo dónde puedo conseguir esa información? Se dice que la fuente de los datos la da la Encuesta Nacional de Hogares sobre Educación y Empleo. La actividad entonces ya tienen en cuenta el desarrollo de esta fase, la fase 4. Recuerden que la idea es que plasmen el título de iniciativa de investigación, seleccionen ese método que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores, justificar ese método seleccionado de su iniciativa de investigación, describir de manera general la metodología. Recuerden que por ahí nos dijeron que en 200 palabras y seleccionar máximo 3 variables o categorías que permiten dar cumplimiento a esos objetivos de la iniciativa de investigación. Recuerden definir cuáles van a ser los instrumentos de recolección de datos. Recuerden que aquí no es dar la teoría de qué es entrevista, qué es encuesta, qué es grupo focal, no, sino cuáles serían esos instrumentos de recolección de datos que ustedes utilizarían en su iniciativa de investigación. No olviden relacionar el semillero de investigación. Tengan en cuenta su programa, la escuela, para poderlo seleccionar y esa información está en la página web de la universidad. Ustedes ingresan al portal institucional, en vida académica, encuentran investigación y ahí está semilleros de investigación. De igual manera, también les compartí en el chat de esta reunión el enlace para que ingresen puntualmente a investigación de la UNAD. No olviden la construcción del póster donde se sintetizan los elementos claves de la investigación de esa iniciativa de investigación. Recuerden desarrollarlo en el anexo 5. Tengan en cuenta que esto ya es un formato establecido, es mucho más fácil descargarlo y trabajar sobre él, por eso está en Word, y de esa manera van a consolidar ese anexo, el póster. Recuerden al desarrollar ese póster, guardarlo en formato PDF y sigan puntualmente cada una
de esas pautas establecidas para la elaboración. Finalmente hemos llegado al final de esta réplica de CIPAS. Voy a darles aquí una pequeña encuesta que nos han pedido el favor desde la parte de monitorías. En el chat les acabo de colocar el enlace. Por favor, tan pronto lo desarrollen, reaccionen a esa publicación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esta fase? Recuerden que son 125 puntos que tenemos para llegar a la valoración final de esa fase y que va solamente en 2 criterios. Recuerden participar activamente en el foro. De esa manera aseguran 65 puntos de este puntaje de la rúbrica y finalmente el desarrollo de la guía 5, teniendo en cuenta el póster de su iniciativa de investigación. Si cumple con esas dos actividades, muy seguramente vamos a alcanzar ese puntaje alto de la rúbrica de evaluación. Recuerde que son 125 puntos y es bastante importante para continuar con ese proceso fase por fase. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, yo hasta el momento no. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, le recomiendo diligenciar Profe, la encuesta que está en el chat. ¿Sí, Dayana? profe, buenos días. Una pregunta, si yo de pronto selecciono el método de lo de la recolección de información por medio de entrevistas, ¿tengo que añadir la pregunta que realice o los datos de las personas con las cuales yo me entreviste para recolectar la información? No, en esta fase no nos están pidiendo esa información. Solamente digamos, el método, o sea, la pregunta que yo genere para poder conseguir Exacto, la información, tú ¿sí? puedes escribir, me parece viable tener el método de entrevista, ya que al estructurar las preguntas y las respuestas, obtengo la información para hacerlo de manera cuantitativa. Y ya con eso Mm, tienes. No hay necesidad de crear un foro, de hacer entrevistas. No, en esa fase no nos han pedido eso. ok. Listo, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, inquietudes, recuerden también cualquier duda, inquietud con respecto a lo que puedan llegar a tener de las retroalimentaciones de las fases anteriores, no olviden escribirle a los tutores puntualmente. Ustedes tienen lo que es el Teams para contactar a sus tutores, tienen también el correo institucional para contactar a los tutores y también cuentan con los mensajes puntualmente en el aula virtual para que contacten a cada uno de sus tutores. Por experiencia propia, yo les sugiero que si mandan un mensaje por Teams, esperen a que tengan respuesta. Si ustedes ven que no han tenido una respuesta favorable o no tienen una respuesta, ahí sí búsquelo por el puntualmente en correo institucional o directamente en el aula, pero no envíen el mismo mensaje por los 3 canales de comunicación. La CIPAS se llama CIPAS, aquí está en el título, no lo puedo tocar. No, eso se llama así, CIPAS, lo escribí en el chat. Fundamentos Generales de Investigación, 16.2, SAO. Listo, ahí quedó en el chat, Dayana.